Buen día, mi nombre es Kevin Yere Gómez Quintero y el día de hoy el grupo conformado por Rubén Darío Merchán Quirós, Sergio Andrés Rojas Patiño y mi persona, Kevin Yere Gómez Quintero, les hablaremos de el efecto fotoeléctrico. Para empezar, hablaremos de algo de la historia del efecto fotoeléctrico. Dicho efecto fue descubierto y descrito por Heinrich Hertz en el año de 1887. Este hombre observó que el arco que salta entre dos electrodos conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. La explicación teórica de este efecto fue hecha por Albert Einstein en el año de 1905, publicando un artículo revolucionario para esta época llamado Heurística de la generación y conversión de luz. La explicación se basó en la formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo sobre los cuantos de Max Planck. Años más tarde, Robert Andrews Millikan pasó 10 años de su vida experimentando para demostrar que la teoría de Einstein no era correcta. Al cabo de estos 10 años, finalmente pudo concluir que sí era correcta. Esto permitió que tanto Einstein como Millikan fueran galardonados con el Premio Nobel en el año de 1921 a Albert Einstein y en 1923 a Millikan. Resulta curioso que el científico alemán Albert Einstein recibiera un premio Nobel por este trabajo del efecto fotoeléctrico y no por su teoría de la relatividad. Leyes de la emisión fotoeléctrica. Para un metal y una frecuencia de radiación incidentes dados, la cantidad de fotoelectrones emitidos es directamente proporcional a la intensidad de luz incidente. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor sea la intensidad de luz incidente, tendremos un mayor número de fotoelectrones emitidos. Segunda ley. Para cada metal dado existe una cierta frecuencia mínima de radiación incidente debajo de la cual ningún fotoelectrón puede ser emitido. Esta frecuencia, normalmente llamada frecuencia de corte o también es conocida como frecuencia umbral. Como tercera ley tenemos que por encima de esta frecuencia de corte o frecuencia umbral, la energía cinética máxima del fotoelectrón emitido es independiente de la intensidad de la luz incidente, pero depende de la frecuencia de la luz incidente. Es decir, que la energía cinética no depende de la intensidad de la luz, sino que depende de su frecuencia, de la luz incidente. Como cuarta ley tenemos que la emisión del fotoelectrón se realiza instantáneamente, independiente de la intensidad de la luz incidente. Este hecho es algo controversial, ya que se contrapone a la teoría clásica que dice que debería esperarse un cierto tiempo o que debería tener cierto retraso entre la absorción de energía y la emisión del electrón inferior a un nanosegundo. El concepto de efecto fotoeléctrico es que es el fenómeno en el que las partículas de luz llamadas fotones impactan o chocan con los electrones de un metal. Este choque provoca que de este metal se arranquen átomos. Durante este proceso de choque, el electrón está en constante movimiento, dando un origen a una corriente eléctrica. Albert Einstein plantea que existe una cierta cantidad mínima de energía que depende del material que es necesaria para extraer un electrón de la superficie de una placa de zinc o otro cuerpo sólido, función de trabajo o energía ionizante. Si la energía del fotón es mayor que este valor, el electrón puede ser emitido. De esta explicación se puede obtener la siguiente expresión, que la energía cinética es igual a la energía del fotón menos la energía de ionización. En esta diapositiva podemos observar que hay una tabla de elementos químicos con cierto valor justo al frente de cada elemento químico.
Ese cierto valor corresponde a la cantidad de energía que es necesaria para arrancar un único electrón de cada elemento. Es decir, por ejemplo, en el caso del cesio se necesitan 2,1 electrovolts para arrancar un electrón. Y en el caso del platino se necesita mucha más energía, ya que para arrancar un único electrón de platino se necesitan 6,35 electrovolts. Los fotones son las partículas portadoras de todas las formas de radiación electromagnética que van desde los rayos gamma hasta las ondas largas de radio. Se caracteriza porque su frecuencia aumenta a medida que nos acercamos a los rayos gamma y la longitud de onda aumenta a medida que nos alejamos de estos rayos. El fotón se caracteriza por tener una masa cero y manejar una velocidad constante en el vacío. El fotón presenta tanto propiedades corpusculares como ondulatorias, es decir, en algunos casos el fotón se comporta como una onda y en otros como una partícula interactuando con la materia, como es el caso del efecto fotoeléctrico. Para poder calcular la energía del fotón se plantea la siguiente ecuación, en donde su energía viene dada por la multiplicación de la constante de Planck, la cual viene representada por el siguiente número en unidades de joules por segundos a la menos 1 y la multiplicación entre su frecuencia, que viene siendo característica en cada tipo de luz. Teniendo en cuenta que la velocidad de un fotón en el vacío viene siendo representada por esta ecuación, en donde va a ser la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia del fotón. Reemplazando esta ecuación obtenemos que su energía va a ser igual a la constante de Planck por la velocidad en el vacío sobre la longitud de onda. De ahí es donde entendemos que a mayor frecuencia, mayor energía, y a mayor longitud de onda, menor energía. Entonces, para que se presente el efecto fotoeléctrico, la energía de arranque característica de cada material debe ser mayor a la del fotón. Esto para que así se pueda arrancar el electrón y cumplir el efecto fotoeléctrico. Un buen ejemplo para demostrar lo hablado anteriormente es el siguiente, en donde tenemos dos tipos de luces, la luz roja y la luz ultravioleta. Ambas impactan sobre un material, en donde la luz ultravioleta se caracteriza por tener una alta frecuencia a una baja longitud de onda, mientras que en la luz roja pasa lo contrario, una baja frecuencia a un mayor número de longitud de onda. ¿Qué pasa con la luz roja? La luz roja incide sobre el material y se visualiza que ningún electrón es liberado. Eso debido a que la energía del fotón de la luz roja es mucho menor a la energía de ionización. Por lo tanto, para poder arrancar dicho electrón, la energía que presenta este fotón no es suficiente. Caso contrario que se presenta en la luz ultravioleta, en donde se impacta contra el material y se liberan electrones. Es decir, su energía de fotón es mayor a la energía de ionización. Algo interesante es que cuando aumentamos la intensidad se logra obtener mayor liberación en el número de electrones, como se muestra en esta imagen. Cuando la luz ingresa e impacta sobre el cátodo, ocurre una liberación de electrones que van dirigidos hacia el ánodo. En ese momento, dichos electrones presentan una energía cinética. Para poder entender la relación que hay entre estos electrones y la luz incidente, se plantea en la siguiente gráfica, en donde se mira la frecuencia de dicha luz y la energía cinética de estos electrones. Gráficamente se ve
que al aumentar su frecuencia, la energía cinética también aumenta. Por lo tanto, la liberación de electrones es mayor y se logra visualizar una proporcionalidad entre ambas. A continuación se verán las aplicaciones en las cuales se presenta el efecto fotoeléctrico. Una de ellas es el panel eléctrico, el cual consta de múltiples células fotovoltaicas que convierten la radiación del sol en electricidad. Los tubos fotomultiplicadores permiten detectar luz con alta sensibilidad. ¿Cómo funciona este proceso? Los fotones inciden sobre el fotocátodo, el cual se encarga de convertirlos en fotoelectrones emitidos al vacío, los cuales son enfocados en los diferentes dínodos, donde son multiplicados para un proceso de emisión secundario, para así obtener al final la señal de salida sin ningún ruido aleatorio. Los fotodiodos están representados por este elemento que consta de un diodo con sensibilidad de luz con la función de hacer circular la corriente de manera inversa, provocando así un aumento en ella dependiendo de la intensidad de luz que detecte. Los dispositivos son utilizados para sensores, en este caso de proximidad y detección remota. Para recepción o lectura de datos vienen utilizados para controles remotos, lectores de códigos de barras, lectores CD y DVD, y para medidores de luz se utiliza en fotometría y espectrometría. Bueno, mi nombre es Sergio Rojas. A continuación plantearemos dos ejercicios fotoeléctricos. El primer ejercicio nos dice: cierta superficie metálica se ilumina con varias luces de diferente longitud de onda y se miden los potenciales de detención fotoeléctrica para cada una de ellas. Representando los resultados se obtiene la gráfica adjunta. A. Determine la frecuencia umbral y el trabajo de extracción del metal. B. Calcule el potencial de detención y la velocidad de los electrones extraídos cuando la frecuencia de la luz sea 750 THz. Como podemos observar en la gráfica, la longitud umbral de 400 nanómetros tiene un potencial de detención de 1 voltio, lo que quiere decir que en 600 nanómetros el potencial es 0 y de 600 en adelante no hay gráfica, porque no hay potencial de detención. Si no hay potencial de detención, significa que los electrones no hay que detenerlos, porque no hay extracción de electrones. ¿Qué significa que no haya electrones? Significa que no se produce efecto fotoeléctrico. La longitud de onda umbral es la longitud de onda máxima a la que se produce el efecto fotoeléctrico. ¿Qué significa eso? Que para los valores menores de la onda umbral sí se produce efecto fotoeléctrico y para valores mayores a la longitud de onda umbral no se produce efecto fotoeléctrico. Tenemos que la longitud de onda umbral son 600 nanómetros. Lo pasamos al sistema internacional. Como nos piden la frecuencia umbral, entonces la frecuencia umbral está dada por C sobre lambda, donde C es la velocidad de la luz en el vacío. Y eso será la frecuencia umbral, 5 por 10 a la 14 Hz. ¿Y eso qué significa? Que es la frecuencia mínima a la que se produce el efecto fotoeléctrico. Es decir, si yo tengo una frecuencia menor a esta, sí se produce efecto fotoeléctrico. Y si es menor a este valor, no se produce efecto fotoeléctrico. También nos preguntan el trabajo de extracción, donde está dado por la ecuación K por la frecuencia umbral, donde K es la constante de Planck. Y eso nos da 3.315 por 10 a la menos 19 joules. Para la parte B, nosotros en el inciso A ya habíamos calculado el trabajo de extracción y la frecuencia umbral. Entonces, tenemos que la frecuencia de los fotones incidentes es de 750 THz, donde tenemos que pasar al sistema internacional. Eso nos da 7.50 por 10 a la 14 Hz. Yo voy a tener que comparar siempre las frecuencias del fotón incidente con la frecuencia umbral, porque lo primero que tengo que hacer en el ejercicio es decir si se produce el efecto fotoeléctrico o no se produce. Como en este ejercicio sí se produce el efecto fotoeléctrico, partimos de la ecuación
que dice energía del fotón es igual al trabajo de extracción más la energía cinética. Como no conocemos la energía de los fotones, la calculamos con K por la frecuencia, donde K es la constante de Planck, y tendríamos la energía cinética de los fotoelectrones emitidos. Teniendo la energía cinética y que la ecuación de la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde vamos a despejar la velocidad y nos va a dar 6 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Partiendo de la ecuación que dice que la energía cinética es igual a la carga del electrón por un diferencial de potencia, así hallamos el diferencial de potencia, que nos va a quedar igual a la energía cinética sobre la carga del electrón. Eso nos dará 1.03 voltios. En el ejercicio 2 nos dice: el cátodo metálico de una célula fotoeléctrica se alumina simultáneamente con dos radiaciones monocromáticas, lambda 1 228 nanómetros, lambda 2 524 nanómetros. El trabajo de extracción de un electrón de ese cátodo es de 3.4 electrovoltios. A. ¿Cuál de las dos radiaciones produce efecto fotoeléctrico? Entonces, partimos de la ecuación que dice que la energía del fotón es igual a H por C sobre lambda, donde H es la constante de Planck y C es la velocidad de la luz en el vacío. Para lambda 1 tenemos que la energía del fotón es 8.72 por 10 a la menos 19 joules. Con este valor lo que hacemos es pasarlo a electrovoltios. Eso nos da 5.45 electrovoltios. Entonces lo que nos dice que la energía del fotón es mayor a la energía de ionización. Se produce efecto fotoeléctrico porque la energía de los fotones incidente es mayor al trabajo de extracción, lo que quiere decir que sí se produce efecto fotoeléctrico para lambda 1. Para lambda 2 tenemos que la energía del fotón es de 3.80 por 10 a la 19 menos 19 joules. Esto lo vamos a pasar a electrovoltios. Eso nos da 2.37 electrovoltios, donde nos dice que la energía del fotón es menor que la energía de ionización, lo que quiere decir que la energía del fotón es menor que la energía de extracción, lo que quiere decir que no se produce efecto fotoeléctrico. Para la parte B del ejercicio partimos de la fórmula de la energía cinética es igual a la energía del fotón menos el trabajo de extracción. Para esto lo que hacemos es pasar la energía del fotón a joules y pasar la energía de ionización a joules. Así tendríamos la velocidad en metros sobre segundo cuadrado.